anunciaron al Cordero, y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. Jesus. El Padre estableció tanto nuevo. Aleluya. Su gloria reveló en aquel verbo. Y ahora traspasamos niveles. Concluimos demostras de amor eterno. Concluimos demostras de amor eterno. Si los ángeles te adoran, son serios tus hijos. Si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? Te adoramos. ¿Cómo voy a postrarme yo? Si los ángeles te adoran, son serios tus hijos. Si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? Te adoramos. ¿Cómo no Voy a adorarte. Ore barabasita. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te pido que hables a nuestras vidas esta tarde. Que tu presencia toque corazones, vidas. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer esta tarde. Espíritu Santo de Dios. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Señor. Tú has demostrado amor eterno, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Ángeles te adoran en esta tarde, dándote gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están conectados esta tarde. Que tú llenas este lugar con tu presencia, con tu favor y con tu gracia, Señor. Llévate todo, Señor, aquello que detiene el avance de tu presencia, Señor. Adoramos esta tarde, rompemos este momento a través de un tiempo de adoración y alabanza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toca cada corazón, Espíritu Santo, que aquellos que hoy se conecten, oh Dios, al plan, al propósito, Señor, al diseño que tú tienes, Señor, en el nombre de Jesús. Somos tus hijos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque hoy hablas a nuestras vidas de manera sobrenatural, porque tú tocas, tú te encuentras con nosotros, Espíritu Santo. Hoy casita toda casita. Gracias, Señor, por lo que tú hablarás hoy, Señor, a través de la palabra escrita. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que transforma, la que da vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Gracias porque toca los corazones, nos llenas de favores, de gracia, de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, muévete de manera sobrenatural. Muévete en este momento, Señor.
Quita todo aquello, Dios, que estorba para que podamos hacer el propósito por el cual nos llamaste. Que el diseño que tú colocaste en nuestras vidas se cumpla. Que no seamos nosotros los que lo detenemos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada familia que representa esta reunión, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Dios. Gracias, gracias por lo que haces, lo que harás, Espíritu Santo, Dios. Como, Señor, resistirnos a tu voz, resistirnos a tu palabra, resistirnos a tu propósito, resistirnos al plan que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que vas a hacer en esta tarde, por una enseñanza, Espíritu Santo. Y toda cosa, Dios, que esté guardada en el alma, en el corazón, en el nombre de Jesús la soltamos. Y entramos a poseer el propósito que tú tienes para nosotros, con un corazón que te agrada a ti, Señor, en arrepentimiento genuino, con sinceridad delante de ti, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Te adoramos, abrazamos tu presencia en esta tarde, dándote gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra, gracias por cada estudiante, gracias por cada uno de los que están aquí incluidos en este grupo, Dios, y que se dan el tiempo de conectarse, aprender, instruirse y estar llenos, Señor, de conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete de manera sobrenatural. Manifiéstate de manera sobrenatural, Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Que los corazones que están hoy dispuestos y abiertos, Señor, puedan encontrar, Señor, descanso, refrigerio en el conocimiento de la palabra. En el nombre de Jesús, conocimiento, revelación, inteligencia en la interpretación de palabra, palabra rema, palabra hermenéutica, Señor. Espíritu Santo, Dios, gracias, gracias, Señor. Gracias por la revelación de la Torá, de la Reina Valera, de las Escrituras, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar un tema sumamente importante. Hemos estado hablando del secreto de la iglesia en el libro de los Hechos, pero Pablo nos da un secreto, un ingrediente secreto, en el cual él habla en Romanos capítulo 1, y en muchas de sus cartas él habla acerca de este secreto, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de servir humanamente o de forma humanitaria, no vamos a funcionar dentro de la obra del Señor, porque el servicio en la obra del Señor es espiritual. Sí, no sé si te has fijado que cuando oramos nos cansamos más que cuando estamos trabajando o cuando estamos haciendo algún trabajo físico. Porque bueno, las escrituras nos hablan, ¿verdad? Del tercer cielo, ¿verdad? Dice que Pablo se transportó hasta el tercer cielo y vio cosas que ni siquiera él puede explicar. Entonces, la única manera en que nosotros podemos transportar nuestra vida al propósito, a la voluntad del Señor, es sirviendo en el Espíritu, ¿sí? Si nosotros no aprendemos a servir en el Espíritu, ¿verdad? Vamos a terminar haciendo las cosas por gusto de los demás. Y en la obra de Dios, nosotros no tratamos de hacer las cosas para agradar al ojo, agradar a la gente, ¿verdad?
Por eso cuando estamos sirviendo o estás trabajando y la palabra de Dios te dice, sirve a tus amos como si sirvieras al Señor y todo hazlo con alegría de corazón como si lo hicieras para el Señor y no quejándose. Este está hablando de un servicio en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muchas de las veces el ser humano no entendemos, que servir en el Espíritu es totalmente diferente a servir porque le van a dar un puesto a alguien, ¿sí? Por ejemplo, cuando vienen las campañas políticas, ¿verdad? Y en esas campañas políticas las personas comienzan a servir a un candidato porque les prometió un hueso, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Aquí en México se le llama, es que me van a dar un hueso, por eso estoy con la bandera en los cruceros, por eso estoy abrazando este partido político y así, ¿verdad? Ese es un servicio que le pudiéramos decir un servicio político, ¿verdad? Que conlleva un propósito, servir humanamente. Entonces, cuando nosotros servimos humanamente a la sociedad, cuidémonos de no hacerlo con el propósito de quedar solamente bien con la gente. Servir en el Espíritu es servir a través de la oración, es encontrar a Dios mediante la palabra, es encontrar a Dios mediante la revelación, es encontrar el propósito del Señor mediante la búsqueda. Recuerdo hace muchos años atrás cuando comencé a ser evangelista y una de las cosas que quería era evangelizar a todo mundo, ¿verdad? Y pasaron los años, ¿verdad? Y comencé a evangelizar y Dios me enseñó el evangelismo espiritual. Y cuando Dios me reveló eso, yo me acuerdo que estaba a las afueras de Juárez y le dije, Señor, ¿cómo funciona ese tipo de evangelismo? Entonces el Espíritu Santo me hizo ver que evangelizara a la gente, que Él me guiara, que no me dejara guiar porque estaba viendo solamente a la gente con necesidad, porque bien sabemos que a veces vamos y evangelizamos gente con necesidad y termina rechazando el evangelio. O sea que la necesidad no los ablanda, lo que los ablanda es la voluntad de Dios y la manera en que nos conectamos a la voluntad de Dios, porque es el tiempo de Dios para esa persona. Y me acuerdo que estábamos haciendo evangelismo, yo cerré mis ojos, me puse a orar en lenguas y le dije, Espíritu Santo, guíame con las personas con las que vamos a evangelizar. Mientras todos estaban evangelizando, toque y toque puertas, un montón de personas tocando puertas por todos lados, yo cerré mis ojos en una esquina y le dije, Señor, guíamela con las personas que tú quieres que yo les hable de ti, esos corazones que están preparados para recibir un milagro, esos corazones que están preparados para recibir una manifestación, para recibir lo que tú tienes para sus vidas. Y abrí mis ojos y así, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla, escucha su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Entonces, todas las cosas que hacemos tienen que ser hechas en el Espíritu, no simplemente por una emoción, por querer hacer algo, ¿verdad? Entonces, me fui, toqué puertas, fueron el lapso de 2 horas, que solamente toqué 3 casas, y en esas 3 casas, durante el trayecto de 2 horas, Dios manifestó milagros sobrenaturales, ¿sí? Entonces es importante entender ese propósito. Otra ocasión, me acuerdo que un día mientras estaba ayunando y orando, yo tenía muchas ganas de predicar, tenía muchas ganas de evangelizar. Y ahí en ese momento sentí en el Espíritu que Dios me estaba guiando a una estación de radio en ese tiempo. Y me acuerdo que fui, les compartí y me prestaron como por 15 días, ¿verdad? Un programa. Después cuando salí ahí me puse a orar en lengua, dije, Espíritu Santo, dime qué sigue de ahí, dime dónde me puedo conectar para cumplir tu propósito y tu voluntad en mi vida espiritualmente. Y voy pasando por el Jaime Canales Lira y ahí el Espíritu Santo me dice, ahí, mira, ahí quiero que hagas un evento. Y bueno, fui y empecé a hacer ese evento
Y bueno, gracias a Dios nos lo prestaron en ese tiempo. Pero lo que te estoy tratando de decir no es el que tú trates nada más de escuchar lo que me ha pasado a mí, sino que me ha funcionado y por cierto que claro que te va a funcionar a ti. Entonces Pablo usó la palabra servicio en el espíritu. Aun cuando servimos a alguien, aun cuando tenemos un llamado de servicio, ¿verdad? Romanos capítulo 12 dice, el que tiene don de servicio, ocúpese en servir. Entonces el don del servicio es un don espiritual, es un don del espíritu. Es algo que es espiritual, o sea que la carne se va a cansar, pero el espíritu va a obtener las fuerzas de Dios para lograr su cometido. Entonces, hay varias palabras hebreas y griegas para la palabra servicio. Y una de ellas es piel, como si dijeras la palabra piel, pero hay un signo como de interrogación en medio, donde es PI, y los signos EL, eso significa servicio, ¿verdad? Es una interpretación en hebreo. Otra interpretación es kitul, ¿verdad? Otra interpretación de la palabra servicio es kitul. Y te vas a impresionar, ¿verdad? Que como siempre nos impresionamos con la Torah y nos impresionamos con la traducción hebrea nos lanza a mucha revelación, ¿verdad? A muchos códigos que desconocemos cuando no estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y bueno, hay varios, cuando tú te metes a buscar una palabra en el griego, en el hebreo, ¿verdad? Te sale, luego te manda como a un formato que parece como un tipo calendario y luego te empieza a lanzar muchas palabras hebreas parecidas a la primera, que es la P-I-E-L, que es piel. Entonces, bueno, no voy a mencionarlas todas porque es una lista muy larga. Entonces, más o menos voy a dar a entender en su interpretación la palabra piel y ketul, ¿verdad? Cómo nos lanza en ese calendario hebreo su interpretación. En una interpretación, bueno, ya comúnmente lo conocemos, servicio. Otra es ayuda. Otra es asistencia. Otra, fíjate bien, protección. O sea, el servicio produce protección. Cuando estamos hablando de la palabra piel o kitul del hebreo, cuando una persona sirve, ¿verdad? Esa persona está generando protección. Siguiente, seguridad. Increíble, ¿verdad? Otra interpretación son equilibrio, balance, unidad y unificación. La palabra unidad, unificación ya la hemos visto, pero mira, nos lanza la palabra equilibrio y balance. Cuando tú hablas la palabra piel o kitul, ¿verdad? Es como si estuvieras diciendo la palabra equilibrio, balance. No significa que la palabra tiene todo ese significado, sino que automáticamente te manda a ese calendario de sincronización y te lanza palabras que van ligadas a la palabra hebrea piel o kitul, ¿sí? Entonces, una de sus interpretaciones es protección, seguridad, equilibrio y balance. O sea que cuando una persona está sirviendo, no solo está sirviendo, sino que está generando protección. Y bueno, ¿cómo lo vemos, por ejemplo, en los ministerios de ujieres, ¿verdad? Un ujier debe de ser una persona espiritual, porque cuando llega una persona por primera vez, el ujier tiene que sonreír. Si es una persona que está desconectada del espíritu, al ratito que se canse se va a ir y se va a ir a sentar. ¿Verdad? Una persona que se le dice lo que tiene que hacer en el servicio y no lo hace, es porque no hay espiritualidad en esa persona. ¿Cuántas veces no ha pasado que ponemos a una persona a servir, por decir, en un ministerio de niños, en un ministerio de jóvenes, y se da cuenta que no funciona o se cansa naturalmente, ya no puede seguir? ¿Por qué no puede seguir? Porque pues anda en la carne, ¿verdad? No está conectado en el espíritu, no está viendo la necesidad, ¿verdad?, que hay en esa comunidad
y no está mirando el apoyo que puede dar. Por eso mucha gente no genera piel o quitul dentro del ministerio, porque pues no comprenden esa palabra. Es la palabra servicio en la interpretación hebrea, y lanzándonos en la cara bíblica, es una palabra muy espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver por qué fue que Pablo logró más que los otros apóstoles. Bueno, algunos teólogos, teóricos o estudiantes de la Biblia dicen que Pablo logró mucho porque era soltero. Otros dicen que porque tenía más revelación, inclusive que Pedro. Otros dicen que tenía más conocimiento de la ley. Y entonces cuando Pablo se convirtió, unificó la ley y la gracia, ¿verdad? Y dio una revelación tan profunda, ¿verdad? Pedro dice que muchos indoctos, inconstantes, torcieron las cartas del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es realmente lo que tenía el apóstol Pablo? ¿Por qué Pablo tuvo tanto rendimiento? Dicen que Pablo sirvió como hasta la edad de 80 años y no paró. Aún estando en la cárcel, se la pasó escribiendo cartas a todos sus discípulos. Estas son las cartas que se encontraron, las que estamos en el Nuevo Testamento, pero dicen que es muy probable que hubo más cartas de Pablo no encontradas. Entonces, bueno, hay que comprender que la vida de este hombre estaba basada en una vida del Espíritu. Cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo en Damasco, él se dio cuenta que no estaba tratando con algo humano, sino con algo divino. Y en ese momento él comenzó a entender. Por eso cuando vemos simbólicamente que le cayeron escamas en sus ojos, las escamas no lo dejaban ver espiritualmente lo que estaba sucediendo, porque la gente se estaba convirtiendo a Jesús. Pablo les llamaba secta. ¿Por qué les llamaba secta? Porque él era un creyente de la ley. Entonces, todo aquel que no confesara la ley como el único mensaje verdadero en el tiempo judío, donde se desenvolvía Pedro, Pablo y todos los apóstoles, ¿sí? Para él era un hereje, ¿sí? Era una persona que tenía que morir. Pero cuando le cayeron las escamas en los ojos y se le cayeron después de que Ananías le puso la mano, vemos que Pablo comenzó a tener una percepción espiritual de las cosas y de ahí se definió su servicio en el Espíritu. Desde ahí el servicio de Pablo manifestó mayor crecimiento que el de los demás, porque Pablo se fue solo. Pablo se fue solo porque Dios lo mandó a los gentiles. Recordemos en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, donde Dios le habla a Ananías y le dice, ve y ora por él porque él espera a un hombre llamado Ananías y va a recobrar la vista. Ve porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Entonces, ¿cómo iba a soportar Pablo toda esa persecución si no vivía en el Espíritu? ¿Cómo iba a soportar Pablo todo eso si no vivía en el Espíritu? Entonces, hay multitud de misioneros que están sirviendo al Señor hoy en día, ¿verdad? En Afganistán, en Irak, en la China, que están pasando por cosas que nosotros no vivimos en un país como este, ¿verdad? Un país, ¿verdad? Como México, otro país como Estados Unidos, ¿verdad? Hay personas que realmente sufren al predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que los mantiene de pie? El servicio en el Espíritu, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí está otra vez, ¿eh? Siervo de Jesucristo. Una de las cosas que Pablo tuvo que entender era el llamado de Dios sobre su vida. Y el que nosotros podamos entender el llamado de Dios sobre nuestra vida nos hace espirituales.
Amén. Recordemos, ya no somos carnales, ahora somos espirituales y tenemos que entrar a una dimensión del espíritu donde probablemente vamos a vivir cosas que no entendemos. Pero mira lo que dice en Romanos 1:1, dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, pues que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Ahí nos lanza otra vez la palabra espíritu, ¿sí? Hay que prestar mucha atención a la palabra espíritu porque ahora habla espíritu de santidad. La santidad es espiritual, por eso cuando no se puede vivir en santidad es porque muchas de las veces el humano lo está tratando de hacer en sus propias fuerzas. La única manera que vamos a recibir espíritu de santidad es cuando nos recluimos al ayuno, nos recluimos a la oración, nos recluimos a estar recibiendo más palabra y crecimiento para nuestras vidas. Recordemos que no toda la palabra es espiritual, ¿ok? Recordemos que no toda la palabra nos lanza a una vida en el espíritu, ¿ok? La palabra rema, la palabra logos, que viene la palabra teólogo, ¿sí? A veces la teología mata al espíritu, por eso la palabra de Dios dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nuestra revelación sea una revelación del espíritu para que así nosotros podamos generar crecimiento en el espíritu de santidad. ¿Por qué era que Jesús aguantaba tantas horas predicando? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús predicaba de sol a sol? Porque Jesús era 100% espíritu, amén. Vivía en la carne, pero él estaba demostrando una manifestación del espíritu más grande que cualquier otro. Entonces los estaba conduciendo por ese camino del espíritu. Cuando esta carne tiene contacto con el espíritu, la carne se cansa. No sé si te ha pasado que empiezas a orar o empiezas a ministrar a alguien y te da mucha hambre. A mí me pasa. Hace poco Dios me habló en respecto a cuando una persona predica en el altar y ministra y me mostró que era casi 40 horas de jornada en un tiempo de ministración. Por eso cuando una persona termina de predicar y ministrar, ¿verdad? Muchas de las veces se desafana, se desaparece porque ya anda cansado. Y a veces las personas, ¿verdad?, acaparan al predicador o quieren más, quieren escuchar, quieren que les ministre. Y es importante comprender, ¿verdad?, que el ministerio o el servicio es tan espiritual que te va a cansar y muchas veces lo doble a un trabajo físico. ¿Eh? A mí me ha dado mucha hambre cuando ministro, no sé si te ha pasado, pero cuando oras por alguien, ¿verdad? Literalmente muchas personas empiezan a sentir una presión en los hombros, empiezan a sentir cansados y luego se van a dormir y luego te levantas hasta el otro día a un horario que nunca te levantas. ¿Por qué? Porque el ministerio, el servicio es espiritual, ¿sí? Entonces vemos aquí a un hombre llamado Pablo, que este hombre generó una condición espiritual tan sobrenatural que dice la palabra que estaba enteramente entregado a la predicación de la palabra, ¿sí? Entonces dice, espíritu de santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿sí? Por cierto, te digo que los 5 ministerios son una revelación del Espíritu, ¿sí? Para la obediencia a la fe. Fíjate, todo lo que Dios da nos tiene que llevar a la obediencia a la fe. Amén. Nos tiene que llevar a la obediencia a la fe porque si nosotros
no nos conducimos en el espíritu, vamos a batallar mucho para vivir en la fe, ¿sí? Vamos a batallar mucho para obedecer la fe. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el espíritu. Dice, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí Pablo nos está mencionando a nosotros, generaciones venideras como las que somos nosotros, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hay otra cosa que está pasando. La fe del Espíritu, la santidad del Espíritu, el servicio del Espíritu se está divulgando, ¿sí? No hay otra manera de proyectar el Evangelio más por vía del Espíritu, ¿sí? Todo lo que Dios lo está haciendo por vía del Espíritu, no lo hace por otra cosa, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años, ¿verdad?, que traté de hacer tantas actividades de evangelismo, ningún fruto, nada, no había nada de fruto, ¿sí? Hasta que entendí que no era de esta manera, ¿verdad? Entonces me empecé a meter a ayunar, a orar y pedirle a Dios que me diera una fresca revelación de cómo alcanzar almas. Pero vemos aquí una cosa muy importante. El Espíritu es el que comienza a hacer las cosas y nosotros nos disponemos. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Otra vez, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué había tanto éxito en el ministerio de Pablo? Porque era un hombre que sabía servir en el Espíritu, ¿sí? Una persona que sirve en el Espíritu batalla menos para aceptar cosas que están escritas en la palabra. Una persona que se conecta y se moldea al Espíritu, y ahorita vamos a ver la interpretación en griego, la palabra Espíritu y hacia dónde nos lanza, ¿sí? Vamos a ver por qué Jesús hablaba de espíritu cuando estaba con la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, si crees en mí, de tu interior fluirán ríos de agua viva, ríos del espíritu, ¿sí? Entonces, la fe es espíritu, la santidad es espíritu, el servicio es espíritu, el llamado es espíritu, los ministerios que Dios ha colocado en el hombre es espíritu. Todo es espíritu. El día que nosotros nos presentemos delante del Señor, por decir, si tenemos un llamado, Dios nos va a llamar conforme a nuestro nombre y nos va a llamar conforme al llamado que puso sobre nosotros. Por ejemplo, si fuiste un siervo, siervo fulanito. Si fuiste pastor, pastor fulanito. Evangelista fulanito. ¿Por qué? Porque todas esas insignias son insignias del Espíritu. Por eso Pablo hace mucho énfasis en cada una de sus cartas que todo esto es una razón muy espiritual, ¿sí? Dice, mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Tremendo, ¿verdad? O sea, Pablo no solo servía en el Espíritu, se santificaba en el Espíritu, había entendido su llamado en el Espíritu, se había colocado en la posición en el Espíritu, sino que ahora también oraba en el Espíritu, ¿verdad? Y lo conocemos, la vía del Espíritu, las lenguas, la manifestación del Espíritu Santo, todo es Espíritu, todo es Espíritu. Todos son como tipo departamentos que nosotros los creyentes debemos utilizar para llegar y conectarnos con Dios día con día, ¿sí? Día con día, si nosotros logramos conectarnos en el Espíritu con Dios
en todas las áreas, inclusive la Biblia. Cuando la Biblia nos dice algo, la Biblia no la vas a entender con una mente carnal. Si tú tratas de entender la Biblia con una mente carnal, vas a forcejear con ella. Pero si tú la empiezas a entender como una vida del Espíritu, la Biblia te va a lanzar a tanta revelación espiritual que te va a comenzar a mostrar códigos espirituales. El otro día estuve con un pastor y dice que Dios le habló y dice que él estaba pidiendo a Dios una confirmación. Este hermano, ¿verdad? Se ha metido por años a la traducción del hebreo, del griego, a la revelación. Dice que mientras está orando, Dios le dio un código, una letra en hebreo, y él se la mostró con letras en color oro. Él se abre los ojos y comienza a buscar esa palabra y la empieza a investigar, y cuando encuentra el significado de la palabra en la Torá, ahí encontró el resultado y la respuesta que él estaba esperando. Entonces debemos comprender que a veces Dios nos va a impulsar a encontrarnos con los códigos del Espíritu para que podamos conectarnos con Él, a Él, porque Él tiene un propósito. Amén. Esos códigos son para los hijos del linaje de la fe, los hijos de Abraham. Amén. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? La palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos de Abraham por la fe. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa nueva dimensión de conocimiento. Y no lo vamos a hacer estando estancados siempre en lo mismo, A mí no me gusta lo práctico ni lo de que siempre nomás está dando vueltas en lo mismo. Siempre ha habido en mi corazón el deseo de entrar y escarbar más y más y más. Y yo sé que les he platicado a muchos, ¿verdad? Una ocasión que empecé a compartir acerca de los dones del Espíritu y le dije, Señor, profundicé demasiado estos dones. Y cuando salí de mi casa, le dije, Dios, ¿realmente lo estoy haciendo bien? Me subí a la troca, la empecé a manejar y se apareció una nube. Mira, la nube me iba siguiendo, me iba haciendo así, ¿verdad? Y yo en cierta manera dije, Dios tiene sentido del humor. Pero fue algo impactante porque le acaba de hacer la pregunta y la nube me fue siguiendo así, me iba haciendo así. Entonces en mi espíritu entendí que Dios me estaba diciendo, muy bien, lo estás haciendo muy bien, no dudes. Mientras hagas todo en el espíritu, ¿verdad? Por la vía del espíritu no vas a fallar, ¿sí? Te vas a conectar a la obediencia en el Espíritu, te vas a conectar a la santidad en el Espíritu, te vas a conectar a la interpretación en el Espíritu, vas a profetizar en la vía del Espíritu, vas a traer una enseñanza espiritual, vas a traer una predicación en el Espíritu. Todas las palabras que Jesús usó en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, recuerda que Jesús no les hablaba normalmente así como tú y yo nos estamos hablando. Jesús hablaba por parábolas. ¿Por qué hablaba por parábolas? Porque una de las insignias de Dios es que Dios nos está mostrando que Él quiere que nosotros estudiemos más la vía del Espíritu. La parábola nos provee una dimensión espiritual y una interpretación que la recibimos a través de la búsqueda, ¿sí? Por eso es importante, por ejemplo, cuando tú estudias hermenéutica y homilética para convertirte en un buen predicador, ¿sí? Ese tipo de talleres te van a enseñar, ¿verdad?, a interpretar las escrituras a través de muchas maneras de hacerlo, de muchas técnicas. Sí, cuando estudié hermenéutica homilética, por cierto, al rato vamos a tener una clase de hermenéutica, luego una de homilética. ¿Para qué? Para que tú también aprendas a desenvolverte al predicar o al enseñar, ¿sí? Y cuando tú te metes a ese tipo de enseñanza, olvídate, es una revelación muy profunda.
Me acuerdo que duraba horas estudiando los símbolos, horas estudiando cómo hacer un mensaje, interpretar cómo empezaba el título del mensaje. A veces llenaba al inicio, llenaba hasta 5 hojas de un mensaje. Y decía, por Dios, ¿cómo le voy a hacer? Luego veía predicadores que se lo decían todo de memoria. Y decía, Señor, ¿cuándo voy a ser como uno de esos predicadores? Pero fue en el transcurso de los años, en el transcurso de los años se desarrolla, ¿sí? Después me acuerdo que pasaron los años y solo usaba una hoja. Pasaron los años y ya el Espíritu Santo me dijo, ya no hay necesidad de hacer nada de eso, ya te voy a dar la interpretación de los mensajes. Y fue una ocasión que estaba en un evento profético que un profeta de Tijuana me dijo esto. Dios te entrega pergaminos y veo cómo están cayendo los pergaminos a ti. Y de ahí en adelante me comenzó a pasar algo muy sobrenatural. Los mensajes comenzaron a fluir como si nada. Entonces fue algo muy espiritual, no sé explicarte, ¿sí? Entonces todo lo que recibimos de parte del Señor también lo tenemos que demostrar con un cierto interés espiritual, ¿me explico? Un interés de querer ser espirituales delante del Señor. Porque acuérdense que somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y así como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son tripartitas, nosotros somos tripartitas creados a la imagen de Dios. El problema es que, bueno, en la carne radica, ¿verdad? Es nuestro traje espacial para andar en esta vida. El alma es donde radican las emociones y el espíritu es lo que menos desarrollamos en ocasiones por la falta de oración, por la falta de nutrición espiritual, por la falta de cuidado pastoral y todo lo demás. El cuidado pastoral es espiritual, todo tiene que ver con Dios, porque la palabra en Romanos, aquí Pablo dice que todas las cosas nos llaman a bien a los que son llamados por Dios. Significa que si fuimos llamados por Dios, todo lo que nos pase desde el momento en que recibimos a Jesús y comenzamos a caminar con Él, todo tiene que ver con el propósito espiritual de Dios a nuestras vidas. Amén. Así es que no hay vuelta de hoja. Todo lo que hagamos, aunque seamos humanos y estemos en esta carne, todo va a ser aprovechado por Dios para que Él nos muestre algo sobrenatural. Él nos muestre una vía del Espíritu de cómo se hacen las cosas. Acuérdate que aquí en esta tierra estamos aprendiendo a ser espirituales para que cuando lleguemos allá al cielo, ¿verdad? No batallemos, porque recordemos que este cuerpo que tenemos hoy, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo, este cuerpo se va a levantar y va a resucitar y va a tener la misma transformación que tuvo Jesús y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Entonces, nuestro cuerpo va a seguir sintiendo, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo cosas allá en el cielo, ¿verdad? Y vamos a seguir sintiendo, ¿verdad? Todo lo que somos. Amén. Entonces eso es espíritu. Todo lo que estamos aprendiendo desde el servicio es espíritu. Hace varios años atrás yo tuve un amigo que se llamaba Gerardo Guevara, ¿sí? Él trabajaba en un ministerio aquí en el sur de México que se llama Festinía. Y yo lo veía a él trabajando de día y noche. Él trabajaba en las noches en una empresa como velador, ¿verdad? Y bueno, pues casi no dormía y luego en las mañanas se iba a hacer algo de la iglesia y luego se iba a ministrar y no, todo el día andaba, casi no dormía. O sea, era una persona muy activa, casi no descansaba. Cuando él murió, su esposa tuvo una visión de que él estaba sirviendo a las mesas. Dios permitió que ella fuera al cielo y Dios permitió que se asomara. Dice que vio una puerta grandísima, así como una puerta de oro, y se abrió la puerta y le dijo el Señor, nomás te voy a dejar ver.
Y dice que de lejos vio a su esposo Gerardo con un cinturón así grande, ¿verdad? Y con una vestimenta y que tenía como la edad de 30 años. Él murió como a la edad de 55 años. Y dice que ella ya no vio a su esposo, sino que le dijo a Dios, Señor, ¿y ese cinto? Y dice que Dios le dijo en esa visión, ese cinto lo traerán todos mis siervos en la cena cuando yo regrese. Dice, porque todos van a servir a la mesa. Y es algo increíble, ¿verdad? Es algo increíble. Es algo que yo me lo imaginé cuando me lo contó la hermana, ¿verdad? Y sabes, todo lo que nosotros estamos haciendo en esta vida es una preparación para la eternidad. Otra de las ocasiones, me acuerdo de Leti Retamosa, ella vivía aquí por Ojo Caliente 1, me acuerdo, bien, así, clarito. Una persona que todos los días iba a la iglesia, servía, amaba al Señor, no era predicadora, pero le gustaba servir, le gustaba ir a los reuniones de oración. Y un día, mientras yo estaba parado ahí en la calle Tanque Los Jiménez, vi que Leti venía, ¿verdad?, de su casa, y su rostro resplandecía como la gloria de Dios en su rostro. Llegó, me saludó, sonrió y se fue, y al día siguiente ya no amaneció viva. O sea, ese día el Señor me permitió ver que el Señor ya se le iba a llevar al día siguiente. O sea, qué tremendo que esta vida simplemente estamos de paso, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero me ha tocado verlo de esa manera en congregantes que han partido con el Señor, y los he visto cómo el Señor los ha preparado y equipado durante un tiempo y luego se los lleva, pero Dios me ha permitido verlos un día antes de que se los lleva. O sea, ha sido impresionante. Cuando fuimos a evangelizar Lázaro Cárdenas acá por Zacatecas, como en el año, creo que fue en el 2008, 2009, no recuerdo, íbamos cada jueves a predicar a ese lugar. Me prestaban una troca, una pickup, y nos íbamos en esa troca. Y recuerdo que había una mujer que estaba toda enferma, así, todos los huesos así, ¿verdad?, doblados. Llegamos, predicamos, en ese momento el Señor la sana y se convierte en toda su familia. Dios la dejó vivir 6 meses. 6 meses. Recuerdo que estaba yo en las reuniones a veces y la gente del pueblito tocaba la puerta, abría la puerta, y una ocasión unas personas que vivían al otro lado de la avenida dijeron, es que en la noche soñamos que afuera de tu casa, de tu puerta, salía agua cristalina. Dice, ¿por qué no nos estás invitando? Y abrió la puerta, y cuando abrió la puerta estaba con la Biblia enseñándole la palabra de Dios. Entonces estas personas entraron a la casa y comenzaron a recibir la palabra del Señor, recibieron a Cristo en su corazón. Fíjate cómo Dios atrajo a esa gente sin que nosotros los evangelizáramos. Lo único que te sé decir es que estábamos en el momento correcto, en el lugar correcto, y que era el momento del Espíritu para tocar a esa gente. Ese lugar lo evangelizamos solo por 6 meses, porque a los 6 meses, de un día para otro, esta mujer se murió. Partió con el Señor. Dios me la dio 6 meses de vida. Cuando fui al funeral y la vi en el ataúd, haz de cuenta que estaba una luz brillante dentro del ataúd. Ni siquiera parecía ella, estaba brillando dentro del ataúd. Y yo vi el ataúd, no sé explicarte, vi el ataúd, estaba rodeada el ataúd de pura familia que no conocía del Señor. Cuando me vieron así como que, híjole, algunos con odio, ¿verdad? Algunos con enojo, porque se le predicó el evangelio a toda esa familia. Y nos retiramos de ahí, nos fuimos, ya no volvimos a ir. Creo yo que fue el tiempo señalado por Dios para ese lugar. Pero todo lo que sucede, te lo vuelvo a explicar, sucede por el Espíritu. No sucede porque a mí se me antoja o porque yo lo quiero hacer.
sucede por el Espíritu, y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a aplicar en nuestra vida. Aunque oremos, aunque hagamos lo que hagamos, si no nos movemos en el Espíritu, podemos pararnos de cabeza y hacer todo lo que queramos hacer. Dios nos va a colocar en un nivel hasta que Él vea que estamos preparados para algo más grande, ¿sí? Dios no nos puede entregar algo muy grande si no estamos equipados espiritualmente para recibirlo, porque todo esto glorifica a Jesús. Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el único que debe recibir la honra de nuestros actos espirituales, ¿sí? Entonces dice que Pablo oraba en el Espíritu, se santificaba en el Espíritu, era llamado en el Espíritu, recibió su posición en el Espíritu y servía en el Espíritu. 5 cosas importantes, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Fíjate aquí, otra cosa importante que Pablo hacía era que siempre quería comunicar algo espiritual a la gente. Yo pienso que Pablo era una persona que en todo su lenguaje hablaba de Dios, no había otra conversación. A veces he estado con personas, ¿verdad? Cuando he ido a predicar a lugares, personas que todo el día están hablando de la Biblia, todo el día están hablando de Dios. A veces estoy callado, no digo nada, porque estoy aprendiendo de ellos. Y créemelo, cuando no eres espiritual, pues te puedes cansar. Pero he aprendido una cosa muy importante. Y le digo al Señor cuando me voy a la casa y escucho a esa gente, le digo, Señor, yo quiero ser espiritual como esa persona que todo el día está hablando de la Biblia, todo el día está hablando de un pasaje, todo el día está hablando de un personaje de la Biblia y que lo está hablando por una vida del Espíritu. Señor, yo quiero tener eso en mi espíritu, porque de eso se trata la vida en Cristo. Que seamos espirituales. El ser espiritual es un beneficio muy grande. Es nuestro gafete. Es nuestra carta de presentación. Si no somos espirituales, entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Nos vamos a convertir en otro tipo de personas no deseadas, ¿sí? Una persona que habla de la palabra de Dios continuamente es una persona que tenemos que admirarla, ¿verdad? Que está hablando constantemente del Señor, porque ahí te está mostrando que es una persona que todo su día lo tiene ocupado en la voluntad de Dios. Amén. A fin de comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. No podemos ser confirmados, ¿verdad? Si no estamos siendo renovados en el Espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Dios está dando cosas nuevas. Dios está lanzando moveres más poderosos todavía, ¿verdad? Increíblemente Dios está haciendo cosas más sobrenaturales y tenemos que acoplarnos a los vientos de unción, a los vientos del Espíritu, porque bueno, los vientos del Espíritu, ¿verdad? Son muchos. Los ríos del Espíritu son muchos. El problema es cuando solo pensamos que el Espíritu se mueve de una sola manera. Mira, la Biblia nos dice, te vuelvo a decir, Jesús le dijo a la samaritana, de tu interior fluirán ríos. Jesús nunca usó la palabra de tu interior fluirá un río. No dijo así. Dijo, fluirán ríos. Y se han descubierto alrededor de 54 ríos del Espíritu fluyendo de una persona que conoce al Señor. Entonces, hay ríos de lenguas, hay ríos de interpretación, hay ríos proféticos. No nomás hay un río de profecía, hay varios ríos de profecía, ¿sí? Hay ríos de milagros, hay ríos de sanidad, hay ríos de enseñanza, ríos de predicación, ríos de liberación, ¿verdad? Ríos de discernimiento, ríos de conocimiento, ríos de inteligencia, ríos del Espíritu que nos conducen a cosas frescas día con día.
Entonces te lo vuelvo a decir, se han descubierto alrededor de 54 ríos del Espíritu. 54 ríos del Espíritu. La pregunta es, ¿en cuántos de esos ríos nos hemos movido cada semana? Porque a veces pensamos que Dios siempre se tiene que mover de una manera. Los avivamientos del pasado, de 1900, ya no se van a repetir. Los avivamientos de 1980 ya no se van a repetir. Los avivamientos de hombres de Dios que sucedieron y que probablemente se quedaron hasta un punto y ya no están avanzando, ya no se van a repetir, ¿sí? Los avivamientos van a tener que ir creciendo día con día, semana con semana y año con año. Tenemos que entrar a algo más fuerte todavía. Y para hacerlo, tenemos que convertirnos en seres del Espíritu. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro espíritu. Dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, pero no quiero, hermanos, dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás, gentiles a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez, ahora es el espíritu del evangelio, ¿verdad? El evangelio es espiritual. Otra, la salvación es espiritual, ¿sí? A todo aquel que cree, la fe, ya lo dijimos, es espiritual. Primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces, todo lo que la Biblia nos señala es del Espíritu. No podemos quitarle, ni añadirle, ni decir, es que esto no me funciona y esto y aquello. Muchas congregaciones deciden no vivir en el Espíritu. Muchas congregaciones simplemente van, enseñan una palabra práctica y se van a su casa y se acabó. Y no se trata de eso. Siempre tenemos que estarnos conectando con lo que Dios quiere hacer semana con semana. Semana con semana, mes tras mes, estar conectados. Ahora vamos a ver la palabra hebrea que significa espíritu en griego. ¿verdad? Espíritu en griego es neuma, ¿ok? Es la palabra que resuena, ¿verdad? En hebreo es ruah, R-U-A-H, y se puede traducir como viento espíritu, ¿ok? Viento espíritu, y lo vemos donde se está usando la palabra ruah en Génesis 1. Dice, y el ruah, el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y el ruah de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu? El Espíritu separó la luz de las tinieblas. El Espíritu creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad? En la palabra rúa vamos a encontrar la palabra creación. Vamos a encontrar la palabra lo que parece imposible es posible para rúa. ¿Sí? Y se encuentra muy cerca del neuma griego. Es el viento original y misterioso, impredecible, imprevisible, ¿ok? Entonces, cuando tú estás hablando de espíritu, cuando Pablo está hablando de el servicio en el espíritu, está hablando servicio roá, ¿sí? Está diciendo
literalmente estoy sirviendo en el viento original y misterioso, imprevisible, ¿ok? Entonces, qué increíble que, por así decírtelo, o sea, muchas de las cosas que tienen que ver con el espíritu no las tenemos que entender aquí, ¿sí? Porque no vamos a entenderlo intelectualmente. Y si tratamos de entenderlo, razonarlo intelectualmente, vamos a terminar chocando con Dios, ¿sí? Por eso es importante comprender que el Espíritu nos envía a cosas que la carne batalla en recibir. Pero cuando tú estés batallando para recibir algo, porque tu intelecto te lleva a tu razonamiento, ¿verdad? O te lleva a una mentalidad donde tú, no, yo no acepto eso y que esto, entonces es tu intelecto que no está trayendo la fluidez del espíritu para que puedas acomodarte a la vida del espíritu y así poder crecer espiritualmente. Ahora, para crecer espiritualmente, tenemos que estar muy abiertos a lo que Dios está hablando. Por eso cuando Jesús hablaba, les decía, ¿habéis entendido lo que hablé? ¿Tenéis oído para oír y entendimiento para entender? Jesús no les está hablando a su intelecto, les está hablando a su espíritu. Porque recordemos que ellos no tenían espíritu. Cuando trataron de liberar a ese joven que Jesús andaba en el monte de la transfiguración, y el padre llegó, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos, pero no los he podido liberar. Jesús, ¿qué les dijo? Generación mala y perversa, ¿hasta cuándo he de andar con ustedes? O sea, Jesús les está diciendo, se la pasan todo su tiempo pensando en cosas perversas, que estar conectados con las cosas del espíritu. Cuando una persona está conectada a perversidades, a cosas de la carne, va a batallar mucho en conectarse con lo que Dios quiere hacer. Y va a haber áreas, acuérdate, son 54 ríos del espíritu, encontrados, ¿verdad? Por personas sumamente espirituales, ¿sí? Personas que Dios usa tremendamente, ¿verdad? Entonces, si tú no estás conectado bien con el espíritu, tu intelecto está batallando para aceptar algo, lo primero que tienes que hacer, Señor, estoy batallando para entender esto, pero te pido que me des la fuerza del espíritu para poderlo entender, Porque mira, si tú evangelizas a alguien que Dios te manda y ese alguien que tú vas a evangelizar es una persona endurecida y dices, pero ¿por qué Dios me pone a esta persona? Porque Dios te está confiando, Dios está diciendo, tú eres espiritual, así es que conéctate a un río del espíritu e interpreta lo que esta persona necesita para que se convierta. Una de las cosas que Pablo hacía para alcanzar las almas, las persuadía, pero la persuasión era espiritual, ¿sí? Cuando una persona persuade es porque es una persona que se mete a la revelación del espíritu y no solo a logos, a la teología, sino a la revelación del espíritu. Lo recuerdo cuando estaba en San Luis Potosí hace muchos años. La primera vez que fuimos mi esposa y yo allá, nos encontramos con muchachos universitarios. Una ocasión un muchacho me dijo, yo no creo en ese libro que tú traes. Y le dije, bueno, te voy a enseñar que este libro es espiritual. Lo abrí, ¿verdad? Él decía que hacía oración. Cuando yo lo abrí, el Señor le apuntó, cualquiera que hace oración y no cree en la ley que está escrita, su oración es abominable. ¿De dónde viene esa revelación del Espíritu? ¿Cómo fue que abrí la Biblia y en ese momento Dios le contestó a ese joven? Es simple, simple. Cuando una persona espiritual trae el libro espiritual en su mano, ¿sí? ¿Qué pasa? El libro espiritual manifiesta secretos, revelaciones. Por eso nosotros no podemos endurecernos a la palabra, porque una vez que te endureces a la palabra, se cierra la fuente de vida sobre ti. Amén. Por eso Jesús les dijo que se acercaron, están tratando de acercarse a los niños y los apóstoles decían, no están molestando. Y Jesús, ¿qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos.
Dice, cualquiera que quiera venir a mí tiene que tener el corazón de un niño. Y cuando Jesús estaba usando la palabra corazón, estaba hablando de la palabra roá o espíritu. Cualquiera que no tenga el espíritu de un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no podemos estar cuestionando lo que viene en la Biblia, porque si tú cuestionas lo que viene en la Biblia, el Espíritu Santo te va a cerrar automáticamente la compuerta de esos 54 ríos del Espíritu. Vas a estar fluyendo en uno, pero vas a desconocer los demás. Así de sencillo. Te pares de cabeza, ores horas que quieras, ayunes cuanto quieras. Si te estás cerrando a la revelación de la palabra, el Espíritu te va a cerrar la compuerta. Hasta que abras esa compuerta, Dios va a comenzar a traer nuevas cosas a tu vida. Nuevas cosas a tu vida. Nuevas cosas a tu vida. Amén. Y eso es algo que te tengo que decir en esta preciosa noche. ¿Ok? Entonces voy a volverlo a repetir. Palabra hebrea que significa espíritu en griego es neuma. En hebreo es roá y se puede traducir como viento espíritu. Y se encuentra muy cerca del neuma griego, es el viento original misterioso, imprevisible, omnipresente, es el aire, realidad, fundante, divina, luminosa, en la que se asienta todo lo que existe. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué te está diciendo esta palabra espíritu, roá? Que no va a haber cosa imposible para ti si caminas en roá, ¿sí? No va a haber cosa imposible que tú puedas entender. Se va a venir una revelación del Espíritu para que Dios te traiga una revelación de la palabra y te conectes con lo que Dios está haciendo a través de la palabra. Ahora, escucha bien, ¿eh? Lo que Dios está haciendo hoy a través de la palabra es algo que no estaba sucediendo años atrás. Ahorita hay más revelación que la que había antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está despertando el ruá de sus siervos. Entonces la palabra ruá te va a apuntar también a la palabra ruach, R-U-A-C-H, y que también es una palabra en hebreo y en griego neuma, ¿sí? Que son las palabras usadas para definir el término espíritu. Y la palabra ruá en el Antiguo Testamento puede indicar aliento de la boca, ¿ok? Aliento de la boca. ¿Cómo es que un predicador tiene la habilidad de predicar como predica? ¿Sí? ¿Por qué? Por el ruá del espíritu, ¿ok? El ruá del espíritu es el que provee la predicación sobrenatural a través del creyente que tiene un corazón de niño, ¿sí? El viento o el aire, el espíritu humano, con sus pensamientos y emociones, el espíritu de Dios, ¿sí? Dios va a manifestar su ruá en la vida del humano y va a hacer que lo que está dentro de él, humanamente, en su espíritu se va a conectar con sus pensamientos y Dios le va a dar una fresca revelación. ¿Ok? Fíjate todo lo que significa la palabra roá o roach. ¿Sí? Ahora, otra palabra de hebreo, de espíritu, otro que tiene otro significado es nefesh. N-E-F-E-S-H. Nefesh. Como te lo digo, ¿sí? Tú te metes luego y dices, voy a buscar la palabra espíritu en hebreo y luego te manda el griego y luego te sale un calendario y ahí la Torá te comienza a lanzar a estas increíbles interpretaciones. Nefesh. Pero la palabra nefesh, fíjate lo que significa. Alma. Denota individualidad o personalidad. Roach, de espíritu. ¿Sí?
Una persona que vive en el espíritu, nefesh, en otra interpretación, es una persona con alma y denota individualidad o personalidad ruach. Espíritu se refiere a la chispa de energía vital que es esencia para la existencia individual. O sea, que un ser humano sin espíritu no puede vivir. Por eso la gente que está sin Dios recurre al tarot, recurre a las limpias, recurre a las cartas. ¿Por qué recurren a todas esas porquerías? Porque hay espíritu en ellos. Cuando están hablando los locutores de los grandes futbolistas y dice, ahí va cierto jugador futbolista, Ramírez, con un espíritu de goleador. ¿Por qué está hablando de espíritu si está solamente jugando un partido de fútbol? Porque individualmente somos seres del espíritu, somos seres espirituales. El problema es en qué estás utilizando tu espíritu. Estás entrando por atrás, ¿verdad? Como por ejemplo los monjes, ¿verdad? Que viven allá por el Tíbet. Ellos se conectan en el espíritu de manera equivocada y se van por la puerta de atrás. Y todo eso que están haciendo se les va a demandar, ¿sí? Porque solamente hay una manera de conectarse con Dios y es a través de la fe en Jesucristo. Amén. Toda esa gente que está haciendo mal uso de las cosas espirituales, ¿sí? Esa gente va a dar cuentas a Dios por haberse conectado a algo malo, ¿ok? Pero tú y yo, Roá, espíritu de servicio, espíritu de santidad, espíritu en el llamado de Dios, espíritu en cualquiera de los 5 ministerios, espíritu. Cuando tú ves las cartas de Pablo, él está escribiendo en el espíritu, ¿sí? Él está escribiendo en el espíritu. Todos los hombres escritores de la Biblia, ¿quién fue el que escribió todos sus escritos? Dios utilizó sus manos, el Espíritu Santo utilizó sus manos. Me acuerdo una ocasión que mi hija estaba en la primaria, hace muchos años, y ella estaba estudiando, ya oramos, estamos orando para que ella haga un examen, se va a hacer el examen y se pone a orar en lenguas y regresa bien contenta porque sacó una muy buena calificación y me dice esto, me puse a orar en lenguas y mi mano se comenzó a mover solita, ¿sí? Dice que el Espíritu la llevó a que llenara todos los óvulos y sacara una increíble calificación ese día. Qué increíble cuando nos sabemos conectar en el Espíritu. Qué increíble cuando sabemos conectarnos en el Espíritu. Ruach. Ahora, la palabra espíritu aparece 377 veces en el Antiguo Testamento y en la mayoría de los casos se traduce como espíritu, viento o aliento. Por eso cuando ministramos a alguien, recibe. Bueno, es un acto simbólico de declarar espíritu sobre la persona. Amén. Cuando lanzamos viento del espíritu sobre alguien, estamos declarando vientos del espíritu sobre sus vidas. Así es que todo lo que nosotros hagamos en el reino de Dios tiene que ver con un asunto del espíritu. Amén. Todo lo que hagamos en el ministerio, en la iglesia, todo tiene que ver con un asunto del espíritu. Así es que si adoramos, adoremos en el espíritu, ¿verdad? Dice la palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando adoramos, no cantamos una canción suave que nos gusta. Cuando adoramos una canción, nos conectamos en el Espíritu. Cuando servimos, estamos adorando en el Espíritu. Cuando ayudamos en el crecimiento de una obra, estamos conectados en el Espíritu. Cuando estamos trabajando con la actitud correcta dentro de las cosas del Señor, lo estamos haciendo por la vía del Espíritu. Entonces,
Tal vez hoy te hago la pregunta y te digo, ¿tú quieres descubrir esos 54 ríos del Espíritu? ¿Ok? No le pongas trabas a nada de lo que Dios está revelando. Nada de lo que Dios está revelando. Hay que ponerle trabas, hay que ser como corazón de niños. ¿Sí? Adaptarlo en todo nuestro ser. Todo nuestro ser, porque el recibir lo que Dios está hablando nos vuelve espíritus. Nos vuelve espíritus. Di conmigo la palabra, nos vuelve espíritus. ¿Verdad? Nos vuelve espíritus. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que alcanzar en esta vida? Debe ser personas espirituales. El ser espiritual no significa que no vamos a tener los pies sobre la tierra. Sí, claro, seguimos viviendo nuestras vidas, pero siempre vamos a tener una palabra del Espíritu para animar a alguien, para levantar a alguien. Así es que lo que la Biblia nos dice, hay que creerlo en el Espíritu, con la fe del Espíritu. Lo que la Biblia nos señala, hay que creerlo con la vida del Espíritu, ¿verdad? Hay veces que estoy en el día, que me toca dar una plática, y el Señor en el Espíritu me dice, quiero que hables de esto. Por ejemplo, hoy fue que el Señor me dijo, quiero que hables del servicio en el Espíritu, ¿verdad? Nefash, ¿verdad? Ruach, ¿verdad? Ruach, nefash, ¿verdad? Vamos a traducirlo de esa manera, ¿verdad? Vientos del Espíritu. Vientos del Espíritu. Vivir en un viento de gloria es ahora sí que conectarse y tener una mentalidad de decir, Señor, yo creo esto en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Otro día me habla un hermano que siempre está hablando de la palabra del Señor, siempre, y a veces yo lo escucho. Y me dice, yo tengo un problema, Pastor Madera. Le digo, ¿cuál es el problema? Me dice, es que todo lo creo. Le digo, increíble. Le digo, tienes un corazón de niño. Le digo, entonces no batallas. Le digo, para moverte en las nuevas dimensiones del Espíritu. Y ¿sabes qué le dije? Felicidades. Le digo, porque si no estás batallando, vas a entrar automáticamente a los nuevos fluires del Espíritu. ¿Sí? Entonces yo te animo a que entres a los fluir del Espíritu. Amén. Entra al Nefash, entra al Ruach, ¿sí? Entra a tu tiempo de servicio, a piel. Acuérdate lo que dije, piel Nefesh o Ruach. Piel, ¿verdad? Nefesh, que es servicio del Espíritu. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy nos revelaste la palabra piel Nefesh. Señor, la palabra Ruach. Señor, queremos aplicarla a nuestra vida para no estar batallando en nuestro crecimiento, para que no se cierren con puertas de revelación a nuestras vidas, para que no se cierren con puertas de gracia, de favor y de poder a nuestras vidas, oh Dios. Queremos estar conectados contigo y hacer tu perfecta voluntad. Y en esta escuela del Centro Cristiano Avivamiento, Dios, en esta escuela, Dios, donde recibimos, Señor, piel, nefesh o roach, que no es una escuela de teológica, de logos, sino que es una escuela de revelación del Espíritu, Señor. Que tú nos estás llevando a encontrar los códigos para encontrarnos contigo a un nuevo tiempo de revelación. En el nombre de Jesús. Donde el candelabro de los 7 espíritus de Dios arden en el nombre de Jesús. Donde el candelabro de los 7 espíritus de Dios arden en nuestro espíritu. Porque nosotros también somos espíritus, Señor. Y así como llevaste al apóstol Juan en el espíritu, que él mismo escribe, y yo estando en el espíritu, ¿verdad? Y que tú, Señor, lo llevaste a las 7 iglesias de Apocalipsis, oh Dios, y le diste toda esa revelación, que podamos encontrarnos con una revelación del Espíritu, Señor, que nos va a dejar transformados en el nombre de Jesús.
Padre, que podamos vivir cosas mayores que las que vivieron los apóstoles en la iglesia primitiva, que podamos vivir cosas diferentes a las que están viviendo hombres de Dios, que ahorita pues están platicando de todo lo que tú hiciste en sus vidas, pero este es un nuevo tiempo para una nueva generación, Roach, Nefesh, Dios, espíritu y vida, aliento de vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Espíritu Santo, que en esta noche, cada uno de los que están conectados, Señor, Roach, Nefesh, Espíritu Santo, que ni una sola palabra de la Biblia la van a cuestionar, que todo lo que está revelando lo van a creer con espíritu de niños. En el nombre de Jesús, Señor, para que puedan entrar a poseer los secretos del reino de Dios. Y que esta reunión haya sido una reunión que todos van a poder aprovechar de manera sobrenatural, Espíritu Santo. Que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos atrás. Que comencemos a entrar en nuevas dimensiones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pueblo de Dios dice Nefesh, Roach, piel, Nefesh. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bueno, gloria a Dios. Me da mucho gusto que se conectaron y fueron pacientes en esta enseñanza. Sabes, todo esto que se predicó hoy, siempre lo he llevado en práctica. Sí, siempre lo he llevado en práctica. Todo hay que llevarlo en práctica, ¿sí? Aunque sigamos en este mundo, sigamos en esta carne, Nefesh, espíritu, amén. Debemos estar caminando en lo misterioso de Dios, en lo misterioso de Dios. Amén. Un matrimonio se convierte en Nefesh, es un matrimonio que se alinea Nefesh en el espíritu. Por eso Pablo dice, grande es este misterio. Porque solamente puedes llevar un buen matrimonio si vives en el espíritu. Amén. Si vives en el espíritu. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario ligado al mensaje de hoy? Por favor, solo que esté ligado al mensaje de hoy antes de terminar. Adelante. Si alguien quiere levantar la mano, le doy oportunidad para que hable. Adelante. Y voy a esperar mientras se deciden a tal vez quieres hacer un comentario de las palabras que hoy vimos, del hebreo, del griego, ¿verdad? Y bueno, pues cualquier cosa, dásnosla saber en este momento, en el nombre de Jesús. Vi muchos amenes mientras estaba predicando, significa que estaban recibiendo una palabra reveladora en sus vidas y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello, porque de eso se trata, de crecer, se trata de entender y llevar en práctica, amén. Entonces, bueno, si no hay nada, yo quiero poner una última adoración en la que nosotros podamos ser ministrados con una palabra, con una canción, tal vez algo aquí que nos pueda edificar, ¿sí? En las redes sociales y podamos recibir una administración espiritual y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones de manera sobrenatural y que el día de hoy podamos ver la mano poderosa del Señor en nuestras vidas. Amén. De manera sobrenatural, de manera sobrenatural. Entonces, vamos a adorar al Señor acerca. ¿Por qué no alzas tus manos? Y vamos a terminar adorando a Dios en medio de esta palabra tan hermosa. Vamos a terminar adorando a Dios con nuestro corazón, con nuestra vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
que no alzas tus manos en este momento? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Y Dios está aquí en nuestra vida. Aunque mis ojos Levanta tus manos. no te puedan ver, Levanta tus manos esta preciosa tarde. Te puedo sentir, Espíritu Santo. estás aquí. Sé que estás en mi vida. Sé que hoy me hablaste. Porque quieres cambiar las cosas en mi vida de manera sobrenatural. Una vida del Espíritu que te agrada. Roach, Nefesh, Sé que estás aquí. Piel. Oh, Ramaka, Sita. Alza tus manos al Señor. Sentir tu presencia. Tú estás aquí. Hoy arrabaraba que cada uno de los que estamos aquí en Efech vivamos en lo misterioso, en lo espiritual, Señor, en la revelación día con día. Ori barabara casita turaba. Corazón, puedes mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Díselo al Señor. Orilarabarabbas. Aunque mis ojos te puedo sentir, sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Un derramamiento, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, díselo, tú estás aquí. Estás aquí. Nos deleitamos en ti. Puedes mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Ora balabarabacas. Corazón, puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir. Oh Dios, toca, toca, Espíritu Santo. Que esto genere crecimiento, crecimiento sobrenatural, crecimiento en los ríos del Espíritu, Roach, en los ríos de Roach, o Roa, en ríos de Roa, Espíritu, Roba, lava, lava. Tú
estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Inarama Kasato Torobola Barabara. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estás aquí. Gracias por este día, Señor. Gracias por este momento. Bendigo cada vida, cada corazón que hoy se conectó. Dale Ruach, más Espíritu Santo. No solo tratar de decir que somos espirituales, sino que hoy Dios vino una clara comprensión en cuanto a esta palabra. Servicio en el Espíritu. Llamado en el Espíritu. Posicionados en el Espíritu. Oración en el Espíritu. Y una vida entregada en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos despedimos. Acuérdense, nos despedimos Amén. hoy, pero no de su presencia. Amén. Ok, nos vemos el sábado igual, ¿verdad? A la hora que hemos estado teniendo nuestra reunión. Y gracias a los que han estado ahí conectados, ¿verdad? Y al pendiente de las reuniones. Les amo en el nombre de Jesús. Y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones a todas. Bendiciones. Todos. Bye.